Hola, soy Serete y Buletín, bienvenidos de nuevo a los análisis del anime del arco final de Bleach. Comenzamos esta parte 3 con un episodio completísimo en todos los sentidos, presentando muchísimo lore para Uryu, proponiendo varias pistas visuales que pueden dar contexto sobre la naturaleza de ciertos elementos y además añadiendo escenas nuevas que ensalzan el mensaje y la intención original del autor a cuotas nunca antes vistas en el manga. Y todo esto va en conjunción de una producción que aguanta el tipo y mantiene una calidad visual consistente durante todo el episodio, tal como prometió el personal del anime. Sin duda, la derivación de la producción desde Pierrot a Pierrot Films se nota, pues los interesantes planos propuestos en el storyboard de Hikaru Murata se ejecutan a la perfección, incorporando efectos únicos que ensalzan las habilidades mostradas en pantalla y un uso impecable del CGI para ejecutar las ambiciosas propuestas del episodio. Pero aun con todo, estoy seguro de que gran parte de estas escenas ya estaban preparadas para estrenarse en la parte 2 debido al abrupto final que tuvimos, por lo que a pesar de la mejora de estas escenas respecto a lo mostrado en este teaser, creo que todavía estamos lejos de ver la calidad real que han sido capaces de producir en Pierrot Films para esta tercera parte, especialmente al observar el nuevo opening, el cual sí presenta un nivel de acabado a la altura de lo producido hasta ahora por Pierrot Films, contando con una dirección asombrosa que funde adecuadamente entre sí el mensaje y letra de la canción con los visuales propuestos, resultando en un opening que realmente desprende la esencia de Bleach, respaldándose además en referencias directas a antiguos openings con tal de evocar este sentimiento de vuelta a casa. Tan familiar se siente que incluso se le puede pasar por alto la gran cantidad de spoilers que presenta, pues la gran mayoría de los openings del antiguo anime pecaban de su poca sutileza a la hora de mostrar los eventos que se avecinan. Eso sí, lo que sí me ha decepcionado personalmente ha sido el ending, pues se nos advirtió de que a este se le daría un trato creativo e innovador que a mi parecer no cumple con las expectativas. Es cierto que utiliza elementos reconocibles del manga y que presenta ilustraciones muy competentes, pero siento que al final se ha optado por no darle la prioridad que se nos prometió. Pero bueno, por ahora dejemos de lado el ending y centrémonos en todas las cosas interesantes que nos presenta este primer episodio. Eso sí, antes que nada, te recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Dicho esto, vamos con el análisis del primer episodio de la tercera parte del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! Comenzamos con una recapitulación de los eventos del último episodio, donde vemos el despliegue del Bankai de Senjomaru, su capacidad de crear y tejer espacios únicos en base a las almas con las que entren en contacto las telas de su Zanpakuto, y seguidamente se nos recuerda también el poder de Ichibei asociado a la negrura, pudiendo entender por ahora lo negro como el poder de esencia mixta que el Reiyou usó junto a su habilidad de compartir el alma para mantener y dar forma a la estructura actual del universo, siendo Ichibei capaz de controlar dicha negrura gracias a que este, tal y como se sugirió en la segunda parte, absorbió partes del Reiyou o directamente fue modificado por el poder del mismo para ser capaz de controlar dicha negrura. Eso sí, todavía no sabemos si Ichibei se apoderó de dicho poder por voluntad del Reiyou o si él se aprovechó del sacrificio del mismo para obtener la capacidad de controlar dicho poder. E incluso tampoco podemos afirmar que Ichibei pueda utilizar la totalidad de este poder del Reiyou en forma de negrura que mantiene el universo en su estado actual. Pues más adelante, veremos que el sacrificio que realiza Ichibei para obtener una gran cantidad de negrura solo la arrebata de las noches de la Sociedad de Almas. Quizás sea porque arrebatar más negrura al mundo tendría consecuencias fatales para el balance del mismo. O igual, Ichibei simplemente no puede cargar con el peso de un poder tan inmenso y trascendental, limitándose así a solo arrebatar negrura a los conceptos que él mismo ha nombrado con su Zanpakuto. Sea como sea, la cuestión es que Ichibei tiene la misma capacidad de compartir el alma que Yhwach, pero a su manera, permitiéndole otorgar o arrebatar poder a todo aquello que posee dicha negrura, arrebatándole así el poder a Yhwach y otorgándole uno equivalente al de una hormiga negra gracias a su Bankai, pisoteando así, bajo su propio pensamiento, al rey de los insectos, es decir, considerando a Yhwach el rey de una estirpe inferior como lo son los humanos, que gracias a Yhwach obtienen el poder para defenderse ante el status quo del mundo gobernado y controlado por los Shinigami. Sin embargo, justo en el minuto 9 del episodio, y en consonancia con el cantar del retorno del emperador, Yhwach despierta de nuevo su poder omnisciente, liberando así a todos los miembros de la Shustoffel de las madejas de Senjomaru y liberándose así del poder de Ichibei. Este poder se trata de una habilidad desarrollada a partir de su capacidad innata de compartir el alma,
Pues como expliqué en anteriores análisis, sabemos que compartir tu alma con otras almas implica introducir una parte de ti en otros individuos, y por tanto, este fragmento compartido permite a Yhwach conocer el alma en la que reside, sus pensamientos, sus habilidades, sus carencias. Es decir, compartir el alma en otras almas implica conocer, ver a través de ellas. Por eso mismo, conforme Yhwach adquiere cada vez más poder al reclamar los fragmentos compartidos de su alma, este desarrolla una habilidad que no solo le permite ver a través de las almas, sino también ver a través del futuro de las mismas. Una habilidad que, como se confirma en este episodio, su padre el Reiyou también poseía. Sin embargo, de la misma forma que Yhwach aprende a compartir con más fuerza sus fragmentos en otras almas al situarlas en el núcleo de estas, y permitiendo así que dichas almas desarrollen un poder único, podemos asumir que Yhwach hace lo mismo con su propio poder, otorgándose así un Shrift bautizado con la letra A, The Almighty, o el Todopoderoso. Un poder que le permite conocer y ver el futuro de aquellas almas que Yhwach observa con sus ojos, y que por ende le permite conocer y usar a su favor cualquier poder que se use contra él. Pero además de esto, al despertar sus ojos, también despierta un poder superior al que poseía anteriormente, un poder recolectado durante 1000 años a través de la muerte en masa de aquellos con un fragmento de su alma, y que ahora le permite recuperar el poder sellado de sus ojos y a su vez obtener una fuerza superior a todo lo visto hasta ahora. Hasta el punto de que el poder de Ichibei, que Yhwach no podía distinguir bien ni siquiera su aspecto, dada la diferencia de poder entre los suyos y los del monje, ahora Yhwach es capaz de desgajarse de la influencia del mismo y renacer una vez más con su propio poder. Por tanto, ante tal poder, Ichibei no tiene más remedio que recurrir a su técnica más letal, el Futen Taisatsuryo o Impertérrito Mausoleo de Masacres. Una técnica que le permite arrebatar la negrura de 100 noches de la Sociedad de Almas de dentro de 100 años. Es decir, de la misma forma que Yhwach arrebata poder a todo aquello con lo que comparte su alma, Ichibei hace lo mismo pero arrebatando la negrura del futuro, en esencia eliminando 100 noches en la Sociedad de Almas de dentro de 100 años. Algo posible si tenemos en cuenta que Ichibei bautizó con su poder todos los fenómenos de la Sociedad de Almas, incluido el concepto de la noche. De ahí que pueda arrebatar negrura de un concepto atado a su poder, aun a pesar de que dicha negrura se encuentre en el futuro. Todo esto con el fin de reunir el poder o la negrura suficiente como para igualarse en poder con Yhwach y así desatar sobre él las acciones de su técnica, la cual consiste en utilizar toda esa negrura para envolver al objetivo y engullirlo. Algo posible, pues todo poder negro es un poder mixto capaz de compartirse como alma, y por ende, de forma innata, tal como vemos con Yhwach y con el Hoyoku, este tenderá a compartirse como alma y a arrebatar poder, engullendo así el poder de aquello con lo que se comparte. En este caso, dada la cantidad de negrura reunida, Ichibei pretende que su negrura engulla a Yhwach por completo, su carne, su sangre, todo, desintegrarlo solo en huesos carentes de poder. Sin embargo, la técnica no actúa sobre Yhwach, pues este inmediatamente despierta por completo todo el poder que ha recolectado durante estos 1000 años, revelando que gracias al sacrificio de su linaje, él ha podido obtener un poder superior al que poseía en el pasado, presentando así dicho aumento de poder con la adición de una pupila más en sus ojos, terminando así con la cometida desesperada de Ichibei y asesinándolo tal y como habían previsto sus ojos cuando estaban a punto de despertar, 3 pasos por delante de la línea delimitada por Ichibei. Pasamos ahora al otro frente simultáneo, el enfrentamiento entre Senjomaru y la Shustoffen, donde podemos ver que en el mismo momento que Yhwach despierta sus nuevos poderes, Uryu también despierta y desarrolla forzosamente su Shrift, pues si la sangre o el fragmento que Yhwach ha compartido con Uryu se fortalece al fortalecerse el propio Yhwach, es lógico pensar que de forma repentina las capacidades del Shrift de Uryu también se desarrollen de repente, algo mostrado visualmente con esta energía Quincy brotando del corazón de Uryu, pues el fragmento que comparte Yhwach con Uryu es su sangre, la cual es bombeada por su corazón. Y además de esto, también se despierta forzosamente lo que parece ser un ball standing inestable, pero sin duda lo más llamativo de este despertar son sus ojos rojos. Este tipo de ojos los podemos ver comúnmente en 2 tipos de situaciones. Cuando se trata de un ser mixto de varias razas capaz de utilizar el poder de compartir el alma a un nivel superior, como es el caso de Yhwach, Ichibei con su negrura o incluso Ginjo, o también lo podemos ver en momentos puntuales cuando un personaje que tiene el potencial de compartir el alma por su naturaleza mixta desata todos sus poderes mixtos al mismo tiempo, como es el caso de Ichigo al utilizar el Getsuga Tensho final.
por lo que podemos teorizar que Uryu presenta ojos rojos debido a que el fragmento de Yhwach, procedente de un ser de esencia mixta al ser este hijo del Reiyou, se fortalece de repente, desarrollando así los poderes de Uryu, provocando a su vez que al usar dichos poderes, estos se desaten descontroladamente, manifestándose así los ojos rojos como un indicativo de que el fragmento de Yhwach que le proporciona dichos poderes se está saliendo de control y desata una cantidad de poder enorme en muy poco tiempo. Pues instantes después de descontrolarse, Uryu consigue estabilizar su poder y sus ojos vuelven a la normalidad. Pero además de esto, al hacerse con el control de dicho poder, Uryu manifiesta en su mano derecha una marca peculiar. Esta, como podemos ver en el teaser de la parte 3, comparte bastante similitud con la simbología usada para uno de los brazos del Reiyou, indicando quizá que de la misma forma que los brazos del Reiyou poseen poderes opuestos entre sí, como se intuye en el episodio 24, quizá el poder del Shrift de Uryu se haya convertido en una parte opuesta a la de Yhwach. Esto lo creo por dos motivos. El primero es que, como vimos en el análisis del episodio 24, el brazo izquierdo del Reiyou representa el progreso y el derecho el concepto opuesto, la estancación. Y si comparamos los dos poderes bautizados por Yhwach con la misma letra, la letra A, encontramos que The Almighty es el poder que permite ver a través del futuro y prever todo lo que va a suceder. Y en contraposición, el poder de Uryu permite revertir lo que ya ha sucedido. Es decir, poderes opuestos entre sí, igual que los brazos del Reiyou, indicando claramente, en mi opinión, que la marca que manifiesta Uryu trata de simbolizar que este poder opuesto a Yhwach está desarrollando su propia fuerza. Por ahora, siendo más débil que Yhwach, tal y como indica la presencia de una sola pupila en comparación a las tres de Yhwach. Y el por qué esta marca se manifiesta en su mano derecha también podría justificarse, pues la cruz Quincy es la que permite canalizar tanto el Reishi que reúnen para lanzar flechas y crear arcos, como a su vez liberar su propio poder. Por eso, al liberar los Ghost Standings, en varias ocasiones vemos cómo el poder se detona desde la cruz de cada Stenritter, y Uryu siempre porta su cruz Quincy en su mano derecha, de ahí que él canalice y controle su nuevo poder a partir de su mano derecha. Y además, algo que también favorece mi teoría sobre la oposición entre el poder de Yhwach y el de Uryu es la reacción de Yugram, pues él, alguien que comparte una conexión profunda con Yhwach, capaz incluso de intercambiarse o alojar a su majestad en su interior, es el único que se percata del desarrollo del poder de Uryu, indicando que Yugram ha sentido este cambio en Uryu al notar cómo el fragmento de alma que Yhwach le concede a este último ha evolucionado, y por su reacción podemos interpretar que este despertar de Uryu no es de su agrado, precisamente porque un poder opuesto al de su majestad podría poner en problemas a Yhwach más adelante si Uryu los llegara a traicionar. Pero bueno, dejándonos de teorías, volvemos de nuevo al enfrentamiento de Uryu contra Senjomaru, donde vemos que esta última de nuevo trata de contrarrestar el poder de Uryu con sus madejas, proponiendo así situaciones que puedan desestabilizarlo, como ya lo hizo con la simbología de la Ausvelen, siendo esta la causa de la muerte de su madre. E incluso en este episodio, decide crear una madeja que le permita atacar a Uryu con una infinidad de Hollows, y no solo por una cuestión de que los Quincy no tengan anticuerpos contra ellos, sino también como mofa a cómo los Shinigami dejaron morir a su abuelo ante un grupo de Hollows. Sin embargo, no tiene éxito al derrotarlo, pues además de su poder, sus habilidades Quincy como el Blood Bene también pasan a otro nivel, pero lo que sí consigue es atraparlo con sus madejas tras mofarse de Uryu al presionarlo con la situación que mató a su abuelo, mostrándonos así una actitud bastante similar a la de Mayuri a pesar de que ella misma lo niegue, pues en lugar de dar muerte a Uryu, ella decide torturarlo a su manera, e incluso vemos cómo procede a utilizar sus hilos para controlar la espina dorsal de Uryu, ya sea para matarlo, pues anteriormente no pudo matar a Geralt al dirigir sus telas directamente al corazón del mismo, o bien para usarlo como marioneta para sus propios intereses. Sin embargo, de repente Uryu activa el poder de su Shrift junto a un descontrolado Ball Standing, consiguiendo así revertir la situación con su poder, es decir, literalmente intercambiando el estado en el que se encontraba Uryu con el estado de Senjomaru, quedando esta última atrapada en su propio Bankai y dejando a Uryu libre para asestar una flecha que atraviesa sin miramiento el núcleo del alma de Senjomaru, matándola en el proceso y dejando paso para que su rey pueda acceder al palacio donde se encuentra el rey espiritual. Un ascenso que en el manga es prácticamente inexistente y que el anime lo dirige a la perfección, proponiendo una gran tensión con este plano inclinado en movimiento y una sensación de suspense con este gran plano general, pues hasta ahora Yhwach se había mostrado totalmente estoico ante la existencia de su padre el Reiyou, por lo que al lograr lo que tanto ha estado esperando durante estos últimos 1000 años, tanto la Sjustofel como nosotros como espectadores no sabemos cómo va a reaccionar.
Y de pronto, toda esta tensión se rompe mientras Yhwach manipula el reishi que compone las columnas que lo rodean. Un reishi que empieza a caminar junto a él y que lo alza hasta la cima. Como si este reishi fueran todas las almas de aquellos Quincy que han sufrido las consecuencias de no encajar en el mundo actual, prestando así su ayuda a Yhwach para que él pueda alcanzar a su padre y reestructure de nuevo el mundo en beneficio de todos ellos. Una idea que se ve enfatizada aún más con este precioso plano que gira alrededor de Yhwach y del Palacio del Rey. Un movimiento de cámara que recuerda al giro de los planetas y que trata de presentar a Yhwach como el epicentro sobre el que gira el mundo, presentando así de forma solemne el mensaje principal de esta obra: luchar contra el destino con valentía y forjar tu propio camino. En el caso de Yhwach, consiguiendo que el mundo quede a su merced para reestructurarlo, eliminando así el dolor y el sufrimiento eterno que Yhwach y su raza están destinados a experimentar en el vigente status quo. Y por fin, tras todos los sacrificios hechos por el camino, Yhwach se despide de su padre, aquel que vio a través de todo. Seguidamente, Ichigo y los demás llegan al Palacio Real, y en el camino encuentran los restos del cuerpo de Ichibei. Sin embargo, los poderes de Orihime no surten efecto, por lo que Ichibei contacta directamente con Ichigo a través de compartir el alma con él, razón por la cual solo Ichigo lo escucha, y al pronunciar su nombre, Ichibei es capaz de tomar una parte del poder de Ichigo para reestructurar su cuerpo. Algo lógico entre dos usuarios capaces de compartirse como alma. En el caso de Ichigo por su naturaleza mixta de todas las razas, y en el caso de Ichibei por disponer de un poder capaz de otorgar y arrebatar poder a otras almas en forma de negrura. Sin embargo, ante la caída del Escuadrón Cero, Ichibei decide cargar a Ichigo con la responsabilidad de detener a Yhwach, mientras que Shunsui decide hacer una visita a Aizen, pues acabar con la maldad usando otra maldad no entra para Shunsui en la definición de maldad. Pues hasta aquí este análisis del primer episodio de la parte 3 del anime del arco final de Bleach. Un comienzo muy prometedor que cuenta con nuevo contenido, más lore interesante y una presentación visual que ensalza con creces los eventos del manga. Además de dejarnos un poema relacionado con un Yhwach joven que podría indicar un nuevo flashback para él en el siguiente episodio. Pero bueno, por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!